Bueno, habiendo ministrado nuestras ofrendas y diezmos, vamos a ir a la palabra del eterno Dios. Vamos a continuar con el tema que hemos venido desarrollando sobre un personaje que habla la Biblia llamado Amalek. Amalek. Esa persona, Amalek, estuvimos hablando algo de él días atrás, hace 8 días. Y quiero que continuemos hablando acerca de él, porque fue un opositor de Israel. Y recuerde que Israel es el ejemplo para cada uno de nosotros. Y debemos entender entonces esto que vivió Israel desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de nosotros como iglesia, adaptando, entendiendo lo que Israel vivió, adaptándolo a nuestra realidad. Entonces, entendíamos hace 8 días que Amalek es llamado el principio de las naciones. Y se le llama el principio de las naciones sencillamente porque fue la primera nación, el primer pueblo que se opuso a Israel cuando salía ¿de dónde? De Egipto. Recuerde que Egipto en sentido espiritual representa el mundo, el pecado en el cual nosotros vivíamos. Así como Israel estuvo en Egipto durante tantos años siendo esclavo, nosotros también vivíamos en el mundo siendo esclavos. Y el Señor nos sacó con mano poderosa. Pero cuando Él nos saca, el enemigo no se va a quedar contento, no se va a quedar de brazos cruzados. Él va a levantar todo tipo de obstáculos y contiendas para que nosotros no continuemos en el camino que se nos ha señalado, sino que nos volvamos ¿a dónde? A Egipto. Y el primer pueblo que se levantó contra Israel y le hizo resistencia, se lo puso para que Israel desmayara en su camino que debía avanzar, fue el pueblo de Amalek, los amalequitas, Entonces tenemos allí en Deuteronomio capítulo 25, vayamos ahí nuevamente, Deuteronomio capítulo 25, libro de la Torah, Deuteronomio 25, 17, ¿ok? Dice el versículo 17 en adelante: recuerda lo que te hizo Amalek. Recuerda lo que te hizo Amalek. Y ese recuerda es una forma, o es una voz en hebreo de forma imperativa, Es algo que debemos recordar al paso de los años. Es algo que no podemos olvidar. Dice Zahor, Así es algo entonces que no podemos nosotros echar a un lado, sino que en la forma en que está compuesta en el texto hebreo es algo que debemos estar recordando continuamente. Y es que la pedagogía divina es así. La pedagogía divina, la pedagogía de Dios consiste en estar recordando continuamente las cosas, porque los seres humanos somos por naturaleza olvidadizos. Entonces olvidamos rápidamente las cosas. Entonces el Señor nos manda a que recordemos, recuerda, continuamente, es una recordación continua, todo momento en el transcurso del tiempo. No se puede olvidar esto. Entonces el Señor le dice a Israel: recuerda lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. Cuando nosotros salimos de nuestro Egipto espiritual, empezamos a ir por un sendero, por un camino de gloria, un camino de bendición. Ese camino de una u otra manera prefigura ¿a quién? A Yeshua. Si bien la travesía es por medio del desierto, el camino del desierto representa ¿a quién? A Yeshua mismo. Porque el camino del desierto está prefigurando la naturaleza la cual tomó Yeshua para hacerse igual a nosotros. Era la naturaleza ¿qué? Humana. Por eso dice la palabra que Él, siendo igual a Dios, estando en la misma gloria de Él, pues Él habitaba en el Padre. Dice que Yeshua estaba en el Padre y salió del Padre. Disfrutaba de la misma esencia de su Padre, disfrutaba de la misma gloria del Padre.
Él, teniendo la misma gloria de su Padre eterno, dice que Él se despojó a sí mismo y se hizo ¿qué? Hombre, para venir a trazar un camino precisamente. Y por eso dice la palabra que nosotros tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros porque Él mismo se hizo ¿qué? Hombre, padeciendo todo lo que nosotros padecemos y siendo tentado en todo igual que nosotros, pero a diferencia de nosotros, sin pecado, no habiendo conocido pecado. Sin embargo, a aquel que no conoció pecado, dice la palabra, el Padre eterno lo hizo por nosotros ¿qué? Pecado, a fin de que Él cargara sobre sí mismo todo el pecado, la inmundicia que nosotros teníamos, para que pudiéramos nosotros tener la oportunidad de la salvación por medio de Yeshua. Entonces en Yeshua se abre el camino de la salvación, y es un camino que debemos de recorrer, y si no recorremos ese camino nunca vamos a poder llegar ante ¿quién? Ante el Padre. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre, nadie puede llegar ante el Padre si no es por mí. Yeshua es el camino que nosotros debemos recorrer. Entonces cuando salimos de Egipto empezamos a recorrer aquel camino que Él nos mostró. Obviamente ese camino prefigura a Yeshua. Y recuerde que aunque estamos caminando en el desierto, porque esa es la realidad de cada persona que sale de Egipto espiritual, cada persona que es liberada de la esclavitud del pecado, empieza un trasegar por el desierto. Pero la palabra desierto en hebreo, midbar, ¿sí?, tiene que ver con la misma raíz de la palabra davar. Midbar en hebreo, desierto. Midbar en desierto, desierto. Tiene que ver con la misma raíz, davar. Y la palabra enseña que la davar, el davar es ¿qué? La palabra de Dios. Y dice la palabra que por el davar de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Alguien pregunta, ¿usted por qué no dice la davar? Porque es que en hebreo davar es masculino, ¿sí? Por eso digo el davar. ¿Ok? Entonces por el davar de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. De hecho, la Biblia dice que nos fueron entregados por parte de Dios a través de Moisés 10 devarim, 10 palabras. ¿Sí? Comúnmente hablamos de los 10 mandamientos, pero la Biblia ni siquiera habla de mandamientos, sino devarim, ¿sí? 10 palabras nos fueron consagradas como 10 decretos de parte del eterno Dios para nuestra vida. Por tanto, el desierto representaba el lugar donde el mismo Señor, el mismo Dios se iba a manifestar por su palabra a todos aquellos que salían ¿de dónde? De Egipto. Es decir, que estamos en el lugar correcto. El desierto es el lugar correcto, el cual debemos caminar hasta llegar a nuestro objetivo, hasta llegar a nuestra meta, la tierra prometida. Pero en ese caminar, en ese trasegar, siempre el enemigo levantará a aquellos, ¿sí?, que va a usar como opositores para hacernos devolver del camino y regresar ¿a dónde? A Egipto. Y es triste ver como mucha gente, después de trasegar por cierto tiempo en el desierto, termina nuevamente en Egipto. Yo he tenido la oportunidad de conocer mucha gente así, y me da de verdad angustia, y me da una gran tristeza, pesar. De hecho, he tenido que llorar por algunos de ellos, literalmente. Llorar amargamente. Ver a algunos retroceder, volver otra vez, después de haber ido por el camino, después de estar yendo por el camino, y se le aparece un opositor en el camino y hace que vuelva ¿a dónde? A Egipto. Entonces Amalek tenía como propósito hacer desmayar a Israel de su propósito, de su meta, que era alcanzar la herencia, la tierra prometida, en este caso la tierra de Canaán. En nuestra posición espiritual, nuestra tierra prometida es ¿qué? El reino de los cielos. Entonces dice acá, recuerda lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. Versículo 18. ¿Cómo te salió al camino? Y te hirió la retaguardia, ¿sí? E hirió la retaguardia de todos tus débiles. Mira lo que dice allí. ¿Cómo te salió el camino?
e hirió la retaguardia. ¿Sí? La palabra zanav en hebreo que aparece ahí, no sé si en su Biblia diga retaguardia, sí dice retaguardia, ¿cierto? La parte trasera. Eso significa la palabra zanav, la parte trasera o posterior. Entonces lo primero que vemos es que el enemigo es bastante astuto. Él por lo general pega la puñalada ¿por dónde? Por la espalda. Él por lo general va a buscar ¿qué? La espalda. Es ahí donde nosotros tenemos que mantener muy abiertos nuestros ojos espirituales. Tenemos que estar muy atentos, porque en algún momento el enemigo saldrá a atacarnos y lo hará ¿por dónde? Por la espalda, ¿sí? Uy, me atacó por la espalda. Es allí donde nosotros tenemos que estar con todos nuestros sentidos espirituales despiertos. Que el enemigo no nos vaya a atacar la retaguardia, no nos ataque por la parte trasera y no nos demos cuenta. Por eso es que el mismo Señor nos manda y nos dice que nosotros debemos ser mansos como la paloma, pero tenemos que ser aún más astutos que la misma ¿qué? Serpiente. Nosotros tenemos que desarrollar esto. Y el mismo Señor muchas veces nos decía esto, nos advertía que aún los hijos de este mundo eran más ¿qué? Más astutos que los hijos de ¿quién? Del reino. ¿Cómo es posible que los hijos de este mundo muchas veces vayan a ser más astutos? ¿Sí? Nosotros tenemos que saber o estar por encima de la astucia de este mundo. Saber que este mundo de una u otra manera va a usar todas las cosas que tiene a su alcance para atacarnos, para hacernos desistir de nuestro camino, va para traer en nosotros que desmayemos, para hacer en nosotros que nos debilitemos, que bajemos toda la guardia, para que volvamos ¿a dónde? A Egipto. Y dice la palabra allí, te salió al camino e hirió la retaguardia, la parte trasera, ¿sí? De todos. ¿Qué dice su Biblia? ¿Tus qué? Tus débiles. La mayoría de las Biblias traducen débiles, ¿cierto? De tus débiles. ¿A quién ataca el enemigo primeramente? A los débiles. Sin embargo, me llama la atención que la palabra que aparece allí como débil, o que se ha traducido como débil de manera correcta, ¿sí? En la mayoría de las Biblias se ha traducido como débil de manera correcta, es la palabra hashal, hashal. Pero la palabra hashal literalmente significa inestable, literalmente en hebreo, inestable. Es decir, que a los primeros que ataca el enemigo, si cuando salen de Egipto, ¿es a quiénes? A los inestables, aquellos que dudan, aquellos que son como la onda del mar que va arrastrada de aquí para allá por los fuertes vientos. Y los inestables son aquellos que no han podido echar raíces, no tienen firmezas. Y la inestabilidad viene muchas veces por la falta de la firmeza doctrinal, la firmeza de la palabra. Y nosotros estamos llamados, mis amados, a entender que debemos desarrollar estabilidad en nuestras vidas. Cuando no sabemos ni lo que queremos, salimos de Egipto, pero no sabemos si queremos avanzar, si no queremos avanzar. Estamos allí, pero estamos pensando en Egipto. Estamos en el desierto hacia búsqueda de la herencia eterna, pero estamos pensando, ay, pero en Egipto yo hacía esto, ay, pero en Egipto yo tenía aquello, ay, qué bueno era Egipto. Y así era el pueblo de Israel, muchos de ellos, que cuando salieron de Egipto, ante la primera situación, ante la primera adversidad, ya se querían ¿qué? Devolver. Y hasta inventaban, ay, pero es que en Egipto comíamos carne y teníamos pan en abundancia. Cuando la Biblia muestra una cosa totalmente ¿qué? Contraria. Dice que azotes y represión era lo que tenían, y les habían aumentado sus castigos, y la ración diaria que tenían de alimentos se le habían ¿qué? Disminuido, dice la palabra. Le habían disminuido la ración. Y dice la palabra que la queja de Israel era de continuo, y Dios escuchó la queja de Israel. Dios escuchó el lamento de Israel. Y la palabra que aparece allí en hebreo es el lamento de un moribundo. Ya Dios empieza a escuchar la voz de un pueblo que está a punto de ¿qué? De perecer. Y dice entonces que el Señor tuvo compasión. Y no se acuerdan de eso.
sino que cuando salen de Egipto y empiezan a tener la primera prueba, empiezan a decir cosas que no eran. Como por ejemplo, que en Egipto tenían abundancia de pan, cuando no era así. Y el enemigo siempre va a traer esa confrontación sobre nosotros. Y él va a atacar a los inestables. Va a atacar a aquellos que no han desarrollado esa firmeza que se requiere tener en el Señor. La firmeza que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Nosotros no estamos para ser movidos por vientos de doctrinas, para ir de aquí para allá, de allá para acá. Se debe desarrollar entonces, mis amados, una estabilidad. Y a los primeros que el enemigo ataca es a los inestables espiritualmente, es a los inestables que no tienen la doctrina establecida de la palabra de Dios. Cuando nuestra vida no desarrolla la estabilidad de la palabra, de la doctrina como debe ser, cualquier viento de doctrina, de otro tipo de doctrina, viene y nos ala, nos lleva. Por tanto, lo que hará el enemigo será atacar a aquellos que no preparan su vida en la palabra. Eso es lo primero que hace el enemigo. Como no preparan su vida en la palabra, no la tienen bien preparada, bien sujeta a la palabra, bien firme a la palabra, bien arraigada a la palabra, el enemigo entonces les sale al encuentro y esos son los débiles, esos son los inestables y son los primeros que se regresan a Egipto. Es decir, que si usted hasta el día de hoy ha logrado persistir, es porque de una u otra manera usted ha luchado por permanecer, ¿qué? Firme. Pero la Biblia advierte que el que esté firme, mire que no caiga. Es decir, que nosotros tenemos que luchar por permanecer firmes continuamente. Y esa lucha de nuestra firmeza debe ser hasta el final, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Y es una responsabilidad que debemos desarrollar cada uno de nosotros. Pero lo primero que vemos, mis amados, es que Amalek atacó a todos los débiles, a todos los inestables. Es decir, el que no logra estabilizar su vida en el Señor de acuerdo a la palabra, no puede colocar su vida firme en la palabra, sino que tiene un pie aquí y otro pie allá, difícilmente va a poder avanzar. Y el inestable es aquel que quiere con una mano servir al Señor, pero con la otra servir al mundo. Y la palabra dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Nosotros no podemos pensar que por una misma fuente puede salir agua amarga y agua dulce al mismo tiempo. O sale amarga o sale dulce. Y nosotros estamos llamados, por tanto, a definirnos. La estabilidad tiene que ver con definición. ¿Quiénes somos nosotros? Somos hijos de Dios. Pero muchas veces nos comportamos de manera hipócrita, porque venimos ante el Señor pretendiendo ser hijos de Él, pero también estamos nosotros participando de las cosas del mundo. Tenemos que quitar de nosotros toda contaminación y toda cosa que no sea del mundo. Como dice el apóstol Pablo, haciendo morir en nosotros todas las obras de la carne. Las obras de la carne. Cuando yo empiezo a hacer morir las obras de la carne en mi vida, empiezo a darle estabilidad a mi ser espiritual. Pero si yo dejo que esas obras de la carne estén avivadas en mí, estén continuamente viviendo y haciendo en mí todo lo que deben hacer, va a ser muy complicado que yo me mantenga firme en el Señor, que yo mantenga en Él. Y yo debo hacer morir en mí toda obra de la carne, toda aquella cosa que no me impide el crecimiento. Las obras de la carne, sí, como dice la palabra: ira, odio, resentimiento, amarguras, fornicaciones, adulterios, hechicerías, brujerías. ¿Qué más dice? Borracheras, orgías. ¿Qué más dice? Disensiones, que son peleas, discusiones, sí, odios. Todas esas cosas que comúnmente vienen a atacar mi vida. Idolatrías, ¿sí? Esas cosas tienen que quitarse de mi vida. La mentira, dice la palabra, mentiras, engaños, ¿sí?
tienen que ser quitadas de mi vida. Yo tengo que hacer morir esas cosas, porque si yo no hago morir esas cosas en mi vida, difícilmente voy a poder tener la estabilidad que se requiere, esa estabilidad que se demanda. Y es que yo soy hijo de Dios, no aquí, porque aquí, mis amados, hasta el diablo es hijo de Dios. Somos hijos de Dios, ¿es a dónde? Allá. Porque aquí, mis amados, venimos y es tan fácil que todos seamos hijos de Dios aquí, porque aparentemente aquí estamos todos en ese mismo espíritu, pero las cosas se dan es allá, cuando estamos en el mundo, cuando vamos por nuestro viaje caminando allí. ¿Qué está pasando? Cuando estamos caminando, cuando estamos desenvolviendo nuestra vida, ¿qué estamos haciendo? Continuamente se nos van a presentar diferentes situaciones que nos van a poner a prueba a nosotros. Y dependiendo de la firmeza que tengamos en el Señor, así entonces saldremos avantes o derrotados. Y nosotros estamos en un camino, mis amados, que es bastante complicado. El desierto no es fácil, pero es el camino para llegar ¿a dónde? A la tierra prometida. Entonces dice aquí la palabra que Amalek atacó a todos los inestables, a todos los débiles. Y lo primero que va a hacer el Amalek espiritual es atacar al débil, es atacar al inestable. A ese es al que ataca. Por tanto, si su vida de verdad se fortalece en el Señor, usted empieza de una u otra manera a repeler ese Amalek espiritual. Ahora, si usted sabe que es débil en algunas áreas, ¿qué debe hacer? ¿Qué dice la Biblia? Huya, ¿cierto? ¿Sí o no? Huya. Si usted sabe que es débil en el alcohol, el licor, y que solamente con uno basta para que usted se prenda y termina tomándose el guacal, entonces ¿qué debe hacer? Primero, si lo invitan a eso, decir no. Mire, nosotros tenemos que aprender a decir no. A decir no. El problema es que muchas veces por la vergüenza, ay, pero qué van a decir. ¿Por qué dependemos tanto del qué van a decir las personas? ¿Por qué no preguntamos qué va a decir Dios? ¿Nos interesa tanto qué van a decir los demás? A mí me interesa primeramente qué va a decir el Señor de mí, porque en el fin y al cabo, cuando yo me presente ante el juicio, no me voy a presentar frente a los que me convidaron a mí, sino frente al eterno Dios. Y Él es el que va a juzgar, y Él es el que voy a dar cuentas. Entonces, muchas veces sabemos cuál es nuestra debilidad. Lo primero para permanecer firmes nosotros es conocernos. Y eso es parte del amor. Yo no puedo amar a otros si yo mismo ¿qué? No me amo. Pues como que la Biblia dice, ame a su prójimo como ustedes mismos. ¿Cómo yo voy a amar a mi prójimo si no me amo a mí mismo? Por tanto, en el mandamiento de amar al prójimo está implícito primeramente ¿qué? Amarme a mí mismo, porque dice que debo amarlo como me amo a mí mismo. Por tanto, el amor propio tiene que ver con conocerme. Y como yo me conozco, entonces empiezo a saber cuáles son mis debilidades. Y de entonces empiezo a huir. José salió huyendo porque era un hombre, ¿cierto? De hecho, dice que la mujer de Potifar se quedó ¿con qué? Con las prendas de José. ¿Qué significa eso? Que ella lo encuelló y le puso una espada y le quitó y le rasgó las vestiduras y lo desvistió y se quedó con ellas. ¿Por qué ella se quedó con las prendas de él? Porque ya estaba, el tipo dijo, es preferible decir aquí corrió que aquí murió. O sea, él dijo, no, si no corro, aquí caigo, cedo. Se ve que era un hombre, estaba cediendo. O sea, José era un hombre, por lo que la Biblia muestra, ya
en ese momento dice que se hacía cargo de todo. Y para aquel entonces los hombres no eran como hoy, que son muy afeminados algunos. Eran hombres robustos, obviamente por las labores que tenían que hacer y por lo que le había tocado que vivir a José, ¿sí? Y para hacerse cargo de todo lo que tenía Potifar, pues era un hombre robusto, ¿sí? Y no fue que la mujer lo encuelló y casi lo viola. Y él, no, es que me quería violar la mujer de Potifar. Por eso tuvo que huir, porque por poco y cae. Conocía su debilidad. En un momento llegó a darse cuenta, si no me vuelo, si no salgo corriendo, aquí voy a caer, voy a fornicar, voy a adulterar, ¿sí? Con la esposa de mi amo, con el hombre que ha confiado su casa en mis manos. ¿Cómo le voy a hacer esto al hombre que ha confiado en mí? Pero sobre todo, José era un hombre temeroso de Dios. ¿Y cómo le voy a fallar yo al Señor, siendo que mi cuerpo es para Él y nuestro cuerpo es templo de ¿quién? Del Espíritu Santo. Entonces es aprender a conocer nuestras debilidades, ¿sí? Todas las debilidades como tal. ¿Qué debilidad tengo yo? ¿Qué situación estoy viviendo? Tenemos que aprender a ser astutos de esa forma. De esa manera es que el enemigo muchas veces se viene de manera muy sutil. Así lo hizo con Adán y con Eva, ¿sí? De manera sutil les empezó a mostrar el fruto, el cual era codiciable, y lo hizo de manera muy sutil. Tenía que haber huido ella, pero no lo hizo. Y muchas veces nos quedamos hablando con la serpiente. Por eso mi consejo: no hable con la serpiente. No hable con la serpiente. Nosotros terminamos muchas veces hablando con la serpiente y nos va envolviendo y nos va envolviendo. Entonces, si yo sé cuál es mi debilidad, debo huir. Por tanto, tengo que aprender a ser sabio y a ser sensato. Eso se llama sensatez. La Biblia dice: el avisado, el sensato, ve el peligro y ¿qué hace? Y se aparta. Se aparta. Yo recuerdo que una vez cuando venía del colegio, estaba en el grado 11 y estaba haciendo el pre-ICFES, que me lo dictaban en el mismo colegio en el que yo estudiaba, pero el pre-ICFES era en la noche, ¿recuerdas? Digo a Alejandro porque Alejandro estudió conmigo, nos graduamos juntos, ¿sí? En el colegio. Y estábamos terminando el pre-ICFES y salimos y era en la noche, y entonces me fui a abordar el bus que me llevaba hasta la casa. Pero no pasaba el que me llevaba, y no pasaba. Y llevaba yo allí un rato esperando y nada, ¿sí? Hasta que venía uno que me acercaba a la casa, no me dejaba cerca. O sea, no era allí pues, pero por lo menos me tocaría que caminar menos. Entonces decidí irme en ese. Y me fui en ese. Llegó el momento en que me tuve que bajar y de ahí tenía que caminar varias cuadras. Y una de esas cuadras, una de ese camino era bastante oscuro. Y bueno, me bajé, yo iba allí caminando. Cuando yo vi venir a dos tipos allá, y les aseguro que sentí algo en mi corazón, pero algo así contundente, que me dijo: sí, quítate de allí porque te van a asaltar, sí, hazte un lado porque te van a asaltar, te van a robar. Y yo discutí conmigo mismo: cosas mías allí, eso que nada. Y seguí yo allí, ¿sí? Y cuando llegué y pasé por el lado de ellos, apenas pasé, me cogieron por detrás. Uno me encuelló, ¿sí? Y el otro me dijo: quédese quieto y no le va a pasar nada, ¿sí? Con una navaja allí y el otro con la otra por acá. Y me empezaron a quitar las pertenencias que llevaba y todo eso, ¿sí? Y de repente venían unas personas, venía un grupo de personas, no sé dónde salieron. Y lo más tremendo es que ellos me abrieron el cuaderno. Es que, ve, ¿y cómo te fue en esto? Bien, no, sí, no. Y ahí como si estuviéramos conversando. Y yo, no, pues de lo lindo, conversando yo con ellos ahí. Y me robaron todo, ¿sí? Lo único que sí recuerdo fue que en ese momento, después de que me quitaron todo, yo lo volteé a mirar y les dije: no, ustedes no se pueden ir sin yo decirles algo. Ustedes necesitan de Jesucristo.
arrepiéntanse. Pero eso no valió, no me devolvieron nada, se lo llevaron todo, ¿sí? Pero hubo esa advertencia y vi el peligro, pero fui insensato y seguí. Caminé por allí, no me interesó esa advertencia que recibí. Eso que llamaríamos corazonada, muchas veces son advertencias que el mismo Señor nos hace a nosotros para evitar el peligro. Y no lo quise hacer, seguí insensato. Y pagué el precio. Así mismo nos pasa a nosotros en la vida, ¿sí? Sabemos cuáles son nuestras debilidades. El mismo Señor nos está advirtiendo. Entendemos que somos, sabemos. De hecho, muchas veces somos conscientes que si cedemos a algo, vamos a caer. Somos conscientes y vamos conscientes a eso. Y terminamos cayendo. Y después nos preguntamos, yo sabía que me iba a pasar eso, pero yo sabía. Y si sabía, ¿por qué no huyó? Y se lo digo por experiencia, porque a mí me ha pasado, ¿sí? A mí me ha pasado eso. Entonces, una situación, estaba yo, les voy a contar, ahí está mi hija, no me da vergüenza, pero bueno. Ya que, infidencias, cosas de mi vida. Estaba yo, no recuerdo bien, si en grado 10º u 11, en el colegio. Y había una niña que era de un colegio femenino que comúnmente cuando hacían ciertas actividades del colegio, ese colegio femenino iba al colegio y era pues como filial del colegio con el que yo estaba, porque éramos de hombres, ¿no? Se supone que éramos puros hombres, se supone, ¿no? ¿Sí? Había algunos que no estaban definidos ahí, ¿sí? Y esa muchacha vivía allí cerca de mi casa. Y recuerdo que unos compañeros del colegio, ¿sí? Del colegio decían, uy, esa, y hablaban de esa muchacha, uy, eso es una bandida, eso es esto, y lo otro, o sea, hablaban cosas de ella, ¿no? Y yo los escuché, y ella vivía cerca de la casa. Entonces un día me dijo, se me acercó y me dijo, ay, usted me podría explicar algo de matemáticas, que no he podido y todo eso, pero usted puede ir a mi casa. Y yo, bueno. Y esa cosa que yo salí de mi casa y yo empecé a sentir que iba a llegar allá y algo iba a pasar, ¿sí? Y yo le voy a explicar matemáticas, yo voy a hacer una buena obra, ¿sí? Además la voy a evangelizar, Señor, la voy a evangelizar. A esa bandida la tengo que evangelizar, ¿sí? La tengo que evangelizar. Cuando llegué a su casa y toqué, ella me estaba esperando y en la forma en que estaba vestida no era muy decente. Y le pregunté, ¿y tu mamá? No, tranquilo, pasa, estoy sola. Yo dije, Dios mío, si tú no me ayudas aquí voy a caer, Señor. Tú sabes que soy limpio, Señor. Nunca he experimentado una cosa de esa, Señor. Y la verdad, empecé yo a explicar. Entonces yo me senté por acá en una mesa así como cual, yo me senté a este lado de ella y yo le explicaba así a ella y ella se me acercaba y yo, Dios mío, y allí y todo eso, hasta que ella me cayó encima. Y empezó a besarme y empezó a tocarme. Y de verdad yo estaba allí como cediendo, así como José. Pero llegó un momento en que yo no, la tiré. Y literalmente salí corriendo, ¿sí? Salí corriendo y el corazón acelerado, yo temblaba. Yo, Dios mío, perdóname. Yo, ¿qué hice, Señor? Perdóname, ¿sí? Pero una cosa tremenda, pero yo ya sabía desde la casa, yo sabía la advertencia, había escuchado lo que mis compañeros habían hablado justo de ella, porque justo estudiaba en ese colegio y vivía cerca de mi casa, si éramos vecinos. Y yo decía, no puedo creerlo que yo sabiendo las cosas me dejé llevar de esa manera. Uno sabe, sin embargo, ¿sí? Uno lo hace, o sea, uno sabe lo que le va a pasar y uno no quiere,
pero en el fondo uno sí quiere. Ustedes me entienden, ¿sí o no? Y yo decía, pero Señor, ¿por qué uno mismo hace esto, no? Se deja llevar por esa situación, ¿sí? Entonces sabemos y entendemos que la verdad es que tenemos situaciones en nuestra vida que tenemos que aprender a controlar y es necesario huir de ellas, porque si no lo hacemos vamos a caer. Entonces el enemigo siempre atacará a los inestables, ¿sí? Y somos inestables cuando dudamos de lo que debemos hacer. Y precisamente cuando dudamos de lo que debemos hacer es cuando se presentan esas cosas que yo le cuento aquí. A mí me han pasado varias, ¿no? Recuerdo, estaba prestando servicio en la policía y yo andaba en una moto, yo era estafeta del comando, y yo andé en una moto para aquí, para allá y todo eso. Y una cosa rara me pasó una vez, iba pasando por el centro y de esa cosa que vi una mujer. Yo para ese momento tenía 17 años y vi una mujer y como me habían dicho que la segunda mirada es con la que uno peca, entonces yo me quedé viéndola una sola vez. Una sola, para no ir a pecar, ¿no? Una sola vez. Me quedé como ventilador viejo así, ¿no? Que queda así pegado, ¿no? Así. Yo, Dios mío. Y la verdad me impactó. O sea, para mí era una mujer tan exuberante, una cosa que yo nunca había visto en mi vida. Y fui y di la vuelta. Ahí ya pequé. No, allí. Y la vi, pero ella me doblaba, yo creo, yo tenía 17 años y ella por lo menos, ella tenía más de 30 años de edad. Pero era una cosa rara lo que me pasó a mí allí, ¿sí? Y no, cuando uno se propone algo, entonces no, pero qué mujer, Dios mío. Entonces vuelvo y empecé a pasar por allí. Una vez me bajé y me acerqué, le pregunté una cosa allí a ella y empezamos a hablar. Y hablar y hablar y hablar. Y empezamos a charlarnos, a hablar. ¿Y usted qué? Y todo eso. Y me dijo ella, ¿y tú qué? Y lo primero que hice fue negar mi fe. No, bien. ¿Podemos ir a un bar? Me dijo ella. Y yo nunca en mi vida había entrado a un bar, jamás. Y yo, claro, por supuesto, podemos hacerlo. ¿Por qué no? ¿Qué hay de malo en un bar? ¿No? Y verdad, nos preparamos esa vez. Voy a confesarlo todo, Dios mío, perdóname ya. No, ya te pedí perdón por eso, pero Dios mío, está que me cae la cara de vergüenza con mi hija. ¿Sí? Y fui e hice algo por primera vez. Entré a una droguería. Por favor, ¿me vende un condón? Por favor. ¿Un cordón? Un condón. Por primera estaba yo, porque yo sabía lo que iba. De verdad, o sea, estoy hablando ahí. Y yo, Dios mío, bendito. Y compré un preservativo, Yo dije, no, o sea, lo metí a la billetera, me bañé, me alisté, me eché perfume por donde nunca me había echado. Y me fui a recogerla, de verdad. Y la recogí y nos fuimos para por la Sexta. Y me dijo, hay un bar que me gusta a mí mucho, vamos, ¿lo conoce? Y yo, lo he escuchado, pero pues no he estado allí, pero dime, vamos, tranquila. Recogí, entramos. Y el ambiente, obviamente, yo nunca había estado en un bar y oscuro, todo eso, nos sentamos. Yo era nervioso, no sabía ni qué hacer, nada de. Él me preguntó, ¿estás nervioso? Yo, no, para nada. ¿Sí? Y recuerdo que ella pidió una cerveza, trajeron acá. Y yo en mi vida, yo no he tomado jamás cerveza. Y yo, una Coca-Cola, por favor. Me pedí una Coca-Cola, de verdad. ¿Te vas a pedir una Coca-Cola? Sí, es que
no, es que la cerveza no me cae muy bien. No me cae muy bien que digamos. Y empecé a tomarme la Coca-Cola allí. Y yo, ¿y ahora qué hace uno? O sea, yo no sabía ni qué hacer. Y entonces recuerdo que esa mujer se me acercó, o sea, estaba tomando cerveza y se me acercó a darme un beso. Y cuando me dio un beso, echó una bocanada de la cerveza de ella a mi boca, ¿cierto? Y cuando me la echó, pues lo único que hice fue la bañé totalmente. ¿Sí? Y ella apenas dijo, está nervioso, me dijo, dime la verdad, la primera vez que tienes una cita. Y yo, sí, es la primera vez. Nunca has estado con una mujer, ¿cierto? No, nunca. Ah, pues esta es la oportunidad para que estés por primera vez. Yo te puedo enseñar muchas cosas. Si quieres, salgamos y nos vamos. Y allí empecé yo a temblar. Yo le espera un momento, ya vengo. Y me fui para el baño y empecé a llorar. Yo le decía, Señor, ¿qué estoy haciendo, Padre? Yo quiero guardar mi vida para ti, Señor. Por favor, ayúdame. Perdóname, Señor. Yo no sé qué estoy haciendo, ¿sí? Entonces me fui por un ladito, ¿sí? Y le dije, mire, la mesa de allá, acá está la cuenta, tenga, la pago. Y luego me escabullí y me fui. No sé hasta qué hora se quedó ya esperándome ahí. Y me fui. Porque si yo hubiera seguido, o sea, yo ya llevaba en mi mente eso. Y si yo no paro y no huyo, pues hubiera terminado, quién sabe, con esta mujer. No sé qué hubiera pasado de allí, no sé cómo qué hubiera sucedido con mi vida, qué hubiera pasado, no sé, simplemente hubiera sido una aventura y ya, o algo hubiera trascendido. Nunca más volví a pasar por allá por donde ella, ¿sí? Y le pedí al Señor, le decía, Señor, ayúdame a huir, ¿no? Como dice la palabra, como le decía el apóstol Pablo a Timoteo, siempre se me venía a mí esa palabra: huye de las pasiones juveniles. Y yo le decía, Señor, gracias por haber podido huir de esta. Pero la verdad es que uno tiene en su mente esas cosas y uno se vuelve inestable cuando empieza a poner en duda la palabra. Cuando empiezo a no darle trascendencia a la palabra, cuando no vivo de acuerdo a lo que dicen las escrituras. Entonces, cuando yo no vivo de acuerdo a lo que está diciendo la escritura, mi vida empieza a entrar en un nivel de inestabilidad. Y si el nivel de inestabilidad es muy alto, Amalek llegará por detrás y me traspasará. Hará daño. Entonces dice acá, y todos sus débiles, inestables, que estaban atrás, estando tú fatigado. O sea, ¿cómo se encontraba Israel? Fatigado. Ahora bien, la palabra fatigado, ¿aparece fatigado en su Biblia? Cansado, fatigado, cansado. Bueno, sin embargo, no, independientemente de la palabra que aparezca en su Biblia, que fatigado, cansado, eso está bien traducido. Sin embargo, la palabra que aparece allí en hebreo es la palabra ayef. Y la palabra ayef, literalmente en hebreo significa sediento. O sea, alguien que está con una sed, claro, por el cansancio mismo, pero experimenta una sed tremenda. Yo no sé si usted en algún momento ha tenido muchísima sed, ¿sí? Y que usted tiene tanta sed que le ofrecen una Coca-Cola, una gaseosa, un jugo, y usted dice, no, quiero agua. Necesito agua, necesito tomar agua, porque está usted sediento, de pronto ha caminado muchísimo bajo el sol, o ha hecho un ejercicio, o algo, o un trabajo muy fuerte, y siente una sed tremenda, sí, extrema. Eso es ayef. Y eso lo encontramos en Salmos. Por ejemplo, esa misma palabra ayef la encontramos en Salmo 63. ¿Lo tiene? Salmo 63, versículo 1 en adelante. Mire lo que dice allí. Dice, oh Dios, tú eres mi Dios. Oh Dios mío, dicen en otras versiones. ¿Lo tiene? ¿Sí? Dios mío, oh tú eres mi Dios. Oh Dios, tú eres mi Dios.
¿sí? Algunas versiones dicen de madrugada, ¿qué? Te buscaré, o temprano, muy temprano, ¿sí? Te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde aguas no hay. Ahí donde aparece la palabra árida, está la palabra ¿qué? Ayef. Ayef. La palabra árida en su Biblia. ¿Sí aparece allí? Sí. En tierra seca y árida, donde aguas no hay. ¿Donde aguas qué? No hay. Dios mío, de mañana, muy temprano, de madrugada, primera hora, muy temprano te buscaré, porque mi alma tiene ¿qué? Sed de ti, y mi carne desmaya delante de ti. Es como una tierra seca y árida, donde no hay ¿qué? Agua. Donde no hay agua. Veamos también otro, Salmo 143, versículo 6. Dice, versículo 6: a ti alzo mis manos, porque mi alma te anhela como la tierra ¿qué? Sedienta, dice en su Biblia. Bueno, ahí le aparece la palabra Ayef. Es decir, que Ayef es una especie de aridez, es una especie de sed por la falta de ¿qué? De aguas. Porque no hay aguas, no brotan aguas, no existen aguas. Es decir, que esa expresión Ayef nos muestra en sentido espiritual, respecto a lo que sucedía con Israel y a nosotros, la falta de agua que había en ¿quién? En Israel. Y en nosotros precisamente, mira, se ve esto: estamos fatigados y estamos muy sedientos por la falta de ¿qué? De agua. E indiscutiblemente el agua es símbolo de ¿quién? Del Espíritu Santo. El mismo Señor dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice la palabra, dice allí que esta palabra la dijo con respecto al Espíritu que habrían de recibir todos aquellos que creyeran en ¿quién? En Él. Todos aquellos que creyeran en Él, porque aún no había sido dado, dice la palabra, el Espíritu Santo, porque por cuanto Cristo, por cuanto Yeshua aún no había sido ¿qué? Glorificado. Entonces, la falta de vivir en el Espíritu de Dios, la falta de ser guiado por el Espíritu de Dios, hace que nuestra vida se vuelva árida. Y eso, de una u otra manera, nos hace quedar retrasados, porque dice acá: todos tus débiles que estaban retrasados, que se habían quedado ¿a dónde? Atrás. ¿Por qué muchas veces nos quedamos atrás? Sencillamente porque no estamos permitiendo que el Espíritu de Dios haga su trabajo en nosotros. Porque no estamos permitiendo ser guiados por el Espíritu de Dios, pues la palabra enseña que el Espíritu fue puesto en nosotros con un propósito: guiarnos a toda la verdad, a toda verdad, a toda la verdad. Ese es el propósito. Y cuando nosotros abrimos más nuestros sentidos carnales que nuestros sentidos espirituales, entonces estamos dando paso a las cosas de este mundo. Nosotros tenemos que permitir que sea el Espíritu de Dios quien guíe nuestra vida, que sea el Espíritu del Señor quien nos muestre cuál es el camino que debemos tomar. La palabra dice que todos los que tienen el Espíritu de Dios, por tanto, son hijos ¿de quién? De Dios. Nosotros tenemos el Espíritu del Mesías, el mismo Espíritu de Cristo, el mismo Espíritu Santo que hubo en el Mesías es el que está en nosotros. Y por tanto, así como el Mesías pudo enfrentar toda situación y pudo enfrentar toda tentación y toda adversidad, así tenemos que enfrentar nosotros. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros nos revelamos a la voz de Dios a través de su Espíritu, porque dice la palabra que el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, sino que solo habla lo que oye hablar ¿a quién? Al Padre.
Por tanto, el Espíritu está puesto en nosotros para transmitirnos la voluntad del Padre eterno, del Padre Santo. Entonces, nosotros tenemos que permitir que nuestra vida ascienda en el Espíritu. Que el Espíritu sea el que domine nuestro ser. Permitir que el Espíritu nos lleve día a día a dar los pasos que debemos dar. Muchas veces actuamos es en nuestra carne, actuamos en nuestras emociones, actuamos por nuestros instintos. En estos días leía, creo que era el periódico El Tiempo, si no estoy mal, si era El Tiempo, sacaron un artículo en el cual hablaban del impacto de las iglesias y hablaban de las iglesias pentecostales. A las iglesias pentecostales se les conoce como iglesias pentecostales a aquellas iglesias en donde se le da más prioridad a la emoción. Y precisamente en el periódico El Tiempo hablaba de eso y decía que la característica principal de las iglesias pentecostales son aquellas en donde predomina más la emoción que lo espiritual. El mismo periódico lo mostraba y me impactó que ellos usaran eso. Predominan más las emociones, ¿sí? Porque usted ve a la gente brincando, saltando, dando vueltas, ¡ah!, y una cantidad de cosas, y cayéndose, tirándose hacia atrás, desmayándose, vomitándose, retorciéndose, gritando, una cantidad de cosas. Yo no sé si usted ha visto de una u otra manera ese tipo de cosas, ¿sí? De las cuales yo mismo muchas veces participé, porque participaba precisamente de este tipo de congregaciones en donde se hacían una cantidad de cosas que solamente apelan es a las emociones más que a la espiritualidad. Y ese tipo de cosas son las que cobran luego muy caro, son las que pasan una cuenta muy cara, porque aprendemos a vivir más por las emociones que por el Espíritu de Dios. Nosotros vivimos por el Espíritu de Dios y la palabra nos enseña que al vivir por el Espíritu de Dios, entonces estamos siendo guiados por el Señor, y en el Espíritu hay libertad de enseñar la palabra. Por tanto, nosotros ya no estamos atados a las cosas de este mundo, sino que estamos viviendo para hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre eterno. Porque el Espíritu siempre nos llevará a eso, a hacer la voluntad del Padre eterno. Pero hoy se ve que falta mucha espiritualidad. Hoy se ha cambiado lo espiritual por lo emocional. Entonces a la gente le gusta que le digan palabras bonitas, que les profeticen una cantidad de cosas que no son, pero ellas las creen y están así dentro de esto, pero no hay nada en realidad, no hay nada espiritual, nada de madurez. Y nosotros estamos llamados a vivir en esa madurez espiritual, a ser guiados por el Señor verdaderamente. Y ese es el problema de la iglesia de hoy. ¿Sí? Pensamos que porque llenamos un auditorio, o que porque llenamos un estadio, o llenamos con miles y miles y miles y miles y miles de personas, ya eso es la obra de Dios. Pues los cantantes de rock y estas grandes estrellas también llenan escenarios a montones. Usted monte un gran espectáculo, un espectáculo que llame la atención, miles de personas van a estar allí. Por tanto, las grandes multitudes no significan que realmente el eterno Dios está haciendo un trabajo por medio de su Espíritu en esas personas. Las personas que realmente tienen el Espíritu de Dios son aquellas que están permitiendo que el Espíritu Santo haga su trabajo. Y el trabajo principal del Espíritu Santo, dice la palabra, es escribir la Torá. ¿En dónde? En nuestros corazones. Es escribir. La gente piensa que porque empieza a sentir unas cosas raras, ¿sí? A hacer una cantidad de cosas, ¿sí? Que por eso están llenas del Espíritu Santo. Y a veces se crean o se generan modelos o tipos que inducen a la gente a hacer eso. Vi lo que me pasó a mí y les estoy hablando verdad. Yo nunca usaría aquí el púlpito para hablar algo que fuera mentira o que no fuera real. Hace algunos años atrás fui a predicar a una congregación y el pastor de esa congregación que me invitó a predicar era uno de los directivos de una de las misiones pentecostales más grandes del mundo, por no decir tal vez la más grande del mundo.
Y el pastor me invitó y yo estuve predicando y predicando. Y no sé si fue la predicación que yo di allí, pero el último día el pastor me dijo: ¿será que podemos hablar a solas usted y yo? Y yo le dije: claro, pastor. Entonces nos fuimos a su oficina y empezó a llorar el pastor. Y me dijo: es que me siento mal, me siento mal. Y yo: ¿por qué? Me dijo: es que días atrás tuvimos una reunión, ¿sí?, a nivel nacional de nuestra misión. Y yo soy directivo de la misión. Entonces, una noche la persona que se había invitado a predicar allí, una apóstol, ¿sí?, una mujer que venía de otro país, ¿sí?, dijo: vamos a orar por los directivos de la misión. Vengan, pasen todos acá, pasen todos. Entonces nos ubicamos y yo quedé en una esquina. Y ella empezó a orar desde la otra parte. Y empezó ella a orar por cada uno de los directivos. Y ahí estaban todos los pastores, ¿sí?, reunidos a nivel nacional. Estaban allí en esa congregación que estaba ahí especial de esta misión. Entonces yo vi cuando de repente, yo estaba orando cuando ¡pum!, el primero para atrás, se cayó. El otro ya puso oro y ¡pa!, para atrás, el otro. Y cuando llegó a donde mí y empezó a orar, la verdad yo no puedo decir que algo tocó mi vida para que yo cayera. Pero empecé a una lucha en mi mente. Si no me pasa lo mismo que le pasó al resto, van a decir que estoy en pecado, que no recibí del Espíritu de Dios o que no recibí del Señor. Entonces me dijo: entonces a mí no me quedó otra que tirarme. Y me tiré. Pero me siento tan mal, pastor. Y lloraba ese pastor, de verdad, delante de Dios. Les digo la verdad, lloraba. Porque siento que fui un hipócrita. Porque yo no sé si es verdad que uno se cae o no se cae. Porque a mí nunca me ha pasado que yo diga que yo me caiga porque algo vino sobre mí realmente. Sino que me tiré por no quedar mal frente a mis compañeros directivos y frente a todos los pastores de los cuales yo soy jefe. Y yo quería confesarle eso a alguien, pero no sabía a quién. Y el Señor puso en mi corazón que lo hiciera con usted. Y lo que estoy haciendo es descargarme, porque esto es algo muy, muy horrible. Y quiero poder confesar eso. Por favor, pastor, ore por mí. Oré y no se cayó, ¿no? Pero sí, sí. Oré por él, le dije: pastor, el problema es el modelo. El problema es que nosotros inducimos a la gente, le enseñamos a la gente que tener el Espíritu de Dios es eso. Cuando nosotros vemos, cuando los apóstoles predicaban, ninguna persona o oraba, nadie se caía. Ninguno de ellos se caía. Y si alguien se ha de caer, bueno, que realmente sea porque algo vino sobre la persona, porque tampoco podemos ir al extremo que no. Pero que no sea porque por la inducción que nosotros hacemos, la manipulación. Y hoy se manipula. Entonces hoy, si la gente no se cae y no empieza a retorcerse, entonces no recibió del Señor, no recibió el Espíritu Santo, no tiene el Espíritu de Dios. Cuando la realidad es que quien tiene el Espíritu de Dios es sobre aquella persona que se está escribiendo en su corazón, ¿qué? La Torá, en cumplimiento de lo que dijo el profeta Ezequiel. Les daré un nuevo corazón y escribiré sobre su corazón mi Torá. Ya no estará mi Torá escrita en piedras, está diciendo el Señor, sino que ahora será escrita ¿en dónde? En corazones. Y quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón ¿de qué? De carne, sobre el cual pueda escribir mi Torá, sobre el cual pueda escribir mi ley, mi instrucción. Y dice: les daré un espíritu nuevo. Es el Espíritu nuevo es el Espíritu Santo, el cual estuvo en el Mesías y el cual tiene como función y como propósito escribir en cada uno de nosotros la Torá de Dios. Pero muchas veces hay ausencia del Espíritu en nosotros. Y cuando hay ausencia en nosotros del Espíritu, es porque Él no está escribiendo la Torá en nosotros. Y cuando no la está escribiendo, entonces viene sobre nosotros un estado de sed, un estado de sequedad, un estado de aridez terrible.
Y cuando el estado de aridez, de sequedad, cuando ese estado de sed espiritual empieza a darse en nosotros, somos foco del enemigo, somos blanco del enemigo para ser destruido. Porque a los que destruyó Amalek fue a esos, a los que eran inestables, a los que se habían quedado atrás por cuanto estaban ¿qué? Fatigados, cansados, estaban en un estado de sed, en un estado de aridez, en un estado de sequedad total. Y cuando una persona se siente seco espiritualmente, sencillamente es porque no está permitiendo que el Espíritu de Dios escriba sobre su corazón la Torá de Dios. Porque a medida que la Torá va siendo escrita, vamos recibiendo el manantial de agua en nuestras vidas, amén. Y empezaremos a sentir cómo brotan esos ríos en nosotros continuamente, ríos de agua viva, ríos y manantiales de gloria. Y dice acá que no solamente atacó a los fatigados, a los que se encontraron en ese estado de aridez, de sequedad, sino que dice la palabra, y los que estaban ¿qué? Cansados. Cuando estabas fatigado y estabas ¿qué? Cansado. La palabra que se traduce allí como cansado es la palabra yagá en hebreo. Yagá. Y la palabra yagá la encontramos en Salmo 6:6. Dice acá, ¿lo tiene? Me he consumido a fuerza de mi gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho y riego mi cama con mis lágrimas. ¿Dónde cree que está la palabra yagá? En consumirse, ¿sí? En consumirse, consumirse. Es un afán, es un cansancio que viene como resultado del afán. Ojo con esto. Yagá es ese cansancio que viene como resultado del afán. Yo no sé si en algún momento usted se ha afanado tanto que usted siente que su cuerpo se debilita totalmente, que no quiere hacer nada, que usted se levanta y es una pesadez, es una cosa y se sienta y no quiere pararse de allí nunca. ¿Le ha pasado alguna vez eso? ¿Sí o no? Eso es yagá. Y eso que usted siente físicamente también se produce espiritualmente. Y por eso dice el salmista allí, dice, estoy agotado, estoy consumido de tanto gemir. Todas las noches inundo mi lecho con mis lágrimas, empapo mi cama. Ahora, ¿por qué él estaba así? Por su pecado. Por eso cuando nosotros leemos desde el capítulo 6, desde el versículo 1, perdón, del capítulo 6, dice, oh Yahweh, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu ardiente indignación. Ten piedad de mí, oh Yahweh, porque desfallezco. Sáname, oh Yahweh, porque mis huesos se estremecen. Mi alma está turbada en gran manera. Y tú, oh Yahweh, ¿hasta cuándo? Vuélvete, Yahweh, rescata mi alma, sálvame por tu misericordia, porque no habrá memoria de ti en la muerte y en el Seol, ¿quién te alabará? Había una situación, el salmista había llegado a una situación de pecado tan grande que creía que lo único que le correspondía a él era ¿qué? La muerte. Es decir, que esta situación, esta condición viene cuando nosotros permitimos que el pecado tome en nosotros ¿qué? Ventaja. Ventaja. Cuando permitimos que el enemigo por medio del pecado tome ventaja en nuestra vida. Esta misma palabra yagá la podemos encontrar en Isaías 43:24. Isaías 43. ¿Lo tiene? Mire lo que dice Isaías 43:24, dice: no compraste para mí caña aromática, no compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino que pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. ¿Dónde cree que está la palabra yagá? En fatigar, fatigar. Me fatigaste con tus maldades.
Es decir, que el estado de Yagá viene como resultado de cuando nosotros no estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando el pecado de una u otra manera ha tomado cierta posición dentro de nuestra vida. Y muchas veces estamos en esa situación de pecado y no la reconocemos. Y no tenemos que esperar hasta que sea demasiado tarde. Porque cuando el pecado se hace hábito en nuestra vida, luego volver otra vez va a ser muy difícil. Llega un punto de no retorno, mis amados. Hay un momento en el que uno puede ¿qué? Echar para atrás, retroceder, reaccionar y decir, wow, ¿qué me está pasando? Como el hijo pródigo. Él esperó prácticamente hasta lo último, pero por lo menos logró reaccionar justo a tiempo. Como dijo él, tanta comida tienen los empleados, los siervos de mi padre, y yo aquí muero de hambre. Estoy para morir de hambre. Volveré pues a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y muchas veces, mis amados, viene esa situación a nuestra vida en donde el pecado empieza a horadar. El pecado empieza a hacer su nido, empieza a ponerse en nosotros y somos conscientes de él, pero no lo queremos ¿qué? Sacar. Y empezamos a estar en ese estado de Yagá. El estado de Yagá es un estado en el cual nosotros permitimos que el pecado empiece a dominar. Sin embargo, el pecado no tiene todavía el dominio completo. No lo tiene. Pero si no reaccionamos a tiempo, el mismo pecado nos termina matando, porque la paga del pecado es la muerte. Y así hay muchos que no quieren reconocer. Y dice, por eso acá dice Isaías, sino que pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Recuerde, ¿qué es el pecado? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué es el pecado? Infracción de ¿qué? De la ley, de la Torá de Dios. Es la infracción de la Torá de Dios. Y dice, pusiste sobre mí la carga de tus pecados y me cargaste o me fatigaste, me cansaste, me afanaste con tus iniquidades. Avon, que es la perversidad moral, ¿sí? A la cual va la persona por causa del mismo pecado que ha dejado que se penetre en su vida. Por tanto, nosotros estamos llamados a hacer morir esas obras en nosotros. Y así le pasó a Israel. Por eso es que estos fueron los primeros que murieron. Porque Amalek atacó a todos los inestables, atacó a los fatigados o sedientos y atacó a los cansados. Ese estado de Yagá. Hay tanto afán en nosotros por estas cosas. Y acá un afán que desata en nosotros un cansancio terrible, una pesadez tremenda, ¿sí? Y que nos lleva al dominio del pecado, ¿sí? Estamos tan cansados, así que usted no quiere levantarse, no quiere hacer absolutamente nada. Usted se sienta y se queda allí. ¿Le ha pasado? Y no quiere hacer nada y medio hace así, ahí se queda. Y por favor levántese. Y así hay esa pesadez espiritual muchas veces en nosotros. Pero esa pesadez se da como resultado muchas veces del afán que se desarrolla en nosotros. Y ese afán lo único que genera en nuestra vida es que el pecado penetre. Por eso era lo que el Señor le quería mostrar a Marta. Cuando el Señor visita la casa de Lázaro, de Marta y de María, cuando Él entra, dice la palabra que María inmediatamente se postró y se echó a los pies ¿de quién? Del Señor. Mientras que Marta iba de acá para allá y allá para acá. Había llegado la visita más excelente y estaba tan perturbada con tantas cosas, tan afanada y tan distraída con tantas cosas que no entendía el momento. El problema del estado de Yagá, en hebreo Yagá, es que no nos permite a nosotros entender el momento que estamos viviendo. Nos ciega. Y había llegado el Señor y ella seguía haciendo oficio. ¿Cómo es posible esto, no?
Estaba el mismo Mesías ahí, estaba el Señor allí. Estaba delante de ellos y ella seguía en sus quehaceres y todo eso. Y de hecho hasta se molesta con su hermana y va y le transmite la queja al Señor. ¿Acaso no tienes cuidado de mí? Mira a mi hermana María, cómo me deja hacer sola todos los quehaceres. Y el Señor le dice: Marta, Marta, estás afanada, estás perturbada con tantas cosas. Quiero decirte que María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Y ella no entendía esto. Por tanto, muchas veces cuando estamos en ese estado de yagá en hebreo, ese estado como de fatiga, de cansancio, de pesadez, simplemente esto viene de parte del enemigo para hacernos quitar el entendimiento, para que no podamos discernir el tiempo, el momento en el que estamos, siendo que nosotros ahora estamos en el Señor. No podemos estar bajo ese estímulo de adormecimiento, bajo esa situación tan tremenda de cansancio espiritual. Más bien tenemos que sacudirnos y despertar, levantarnos en el nombre del Señor, quitar de nosotros cualquier cosa que el pecado esté haciendo en nuestra vida, cualquier cosa que el mundo esté haciendo en nuestra vida, y limpiarnos de él, quitar de nosotros, sacar todo esto. Y dice acá entonces la palabra que vino Amalek, atacó a los inestables, atacó a los sedientos, a los que estaban áridos, atacó a los que se encontraban confusos, cargados, con una situación terrible sobre su vida. Y dice acá: y no tuvo ningún temor de Dios Amalek. Y no hay ningún temor de Dios en Amalek, por cuanto puede hacer todas estas cosas contra Israel. Dice acá: por tanto, cuando Yahweh tu Dios te haya dado reposo de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Yahweh tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás. ¿Qué hay que hacer? Borrarás la memoria de Amalek debajo de los cielos. No lo olvides. Borrarás. A eso hemos sido llamados nosotros, a que todo ese espíritu de Amalek que se quiere levantar en contra de nosotros, ¿sí?, que quiere venir para destruirnos, para que no continuemos por el camino, hay que borrarlo. Y la palabra borrar que aparece allí es la palabra majá, ¿sí? Majá en hebreo. Y la expresión griega que se utiliza para traducir esa palabra majá es la expresión exaleifo, que la encontramos en los siguientes textos. Y quiero que terminemos con estos textos. Hechos 3:19. Hechos 3:19. Dice allí: por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Ahí aparece la palabra borrar, borrar. Es decir, que el Amalek en nosotros, ¿sí?, es el trabajo o la obra que el enemigo hace por medio de ¿qué? Del pecado. Y dice que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Por tanto, nosotros no podemos olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. Como dice la palabra, recuerda de dónde te sacó, dice el Señor. Yo no puedo olvidarme de dónde me sacó el Señor, y no lo puedo olvidar precisamente para tenerlo en cuenta, que eso es lo que continuamente yo tengo que estar ¿qué? Quitando de mi vida, borrando, constantemente borrando. No puedo permitir que ese espíritu venga a mi vida a trastornarla, a impedir que el Señor haga su voluntad. No puedo permitir que ese espíritu de Amalek se convierta en mi obstáculo para yo alcanzar la bendición de Dios, para alcanzar la vida eterna. Nada ni nadie podrá atravesarse para poder continuar adelante. Yo tengo que hacerle frente a Amalek. No me puedo descuidar, no puedo descuidar mi retaguardia, no puedo descuidar mi vida espiritual. Tengo que estar pendiente. Mis sentidos espirituales tienen que estar abiertos para que continuamente yo esté avanzando, y así se atraviese Amalek, yo pueda borrarlo y eliminarlo de mi vida. Amén. De eso se trata. Arrepiéntanse y conviértanse. El arrepentimiento
verdadero y genuino. Como dice la palabra, dando en nosotros frutos ¿de qué? De arrepentimiento, verdaderos frutos de arrepentimiento. Colosenses 2:14, mira dónde fueron a parar. Colosenses 2:14, ahí va a aparecer esa misma palabra. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola ¿en dónde? En la cruz. Y habiendo en ella desarmado completamente a los principales potestades, los exhibió públicamente, ¿sí? A través de una marcha triunfal, dice la escritura. Mira lo que dice, anulando. Leamos desde el versículo 13. Y a ustedes que estaban muertos en los delitos y pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos sus delitos, anulando así el acta de los decretos. ¿Dónde está la palabra? Anulando, borrando, quitando el acta de los decretos. Mire, ya el Señor lo hizo por nosotros. Si el Señor anuló, si el Señor borró todo aquello que estaba en contra de nosotros, ese Amalek que se levantaba en contra de nosotros, ¿por qué nosotros queremos revivir a Amalek? Si Él ya lo hizo, si Él ya lo borró, lo anuló, entonces nos corresponde a nosotros seguir haciendo frente para no permitir que Amalek reviva, para no permitir que Amalek se levante. Y lo más tremendo, que no lo alcanzamos a ver hoy, pero lo vamos a ver dentro de 8 días, si el Señor lo permite, como la palabra enseña que de generación en generación, dice, el Señor hará guerra ¿contra quién? Contra Amalek. De generación en generación, de tiempo en tiempo, el Señor estará haciendo guerra ¿contra quién? Contra Amalek. Y hoy es el turno de nosotros. Ya el Señor venció por nosotros en el madero. Por tanto nos corresponde a nosotros estar haciendo guerra, estar parándonos firmes para que Amalek no se levante, porque siempre se va a querer ¿qué? Levantar espiritualmente. Siempre se va a querer levantar. Y cuando nosotros logramos que Amalek sea borrado, mire lo que dice Revelaciones capítulo 3, versículo 5, o Apocalipsis, como le quiera llamar. Apocalipsis o Revelaciones capítulo 3, versículo 5. Esta es la gloria para el que persiste. Una de dos: o borramos a Amalek, o él nos borra a nosotros. Vi lo que dice acá: al que venza se vestirá con vestidura ¿qué? Blancas, y no borraré jamás su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. El que tiene oído, que oiga qué es lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, ¿a quién? Al que venza, una de dos: o borramos a Amalek o nos borran del libro de la vida. Si borramos a Amalek, nuestro nombre ¿qué? No será borrado. Pero si nosotros no borramos a Amalek, nuestro nombre será ¿qué? Borrado. Por eso depende de nosotros, mis amados, de cómo estamos viviendo y cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Cómo estamos permitiendo que el Espíritu de Dios obre en nuestra vida. Y si nosotros permitimos que el Espíritu del Señor obre realmente en nuestra vida, y nosotros vamos de frente y tenemos nuestros sentidos espirituales atentos y viendo hacia atrás, a los lados, hacia adelante, y no permitimos que Amalek se levante, entonces habremos borrado a Amalek de nuestra vida. Por tanto, si logramos
podemos borrar a Amalek de nuestra vida, dice la palabra que seremos victoriosos. Y si somos victoriosos, nuestros nombres jamás serán borrados del libro de la vida, sino que el Señor mismo nos confesará delante de su Padre y delante de sus ángeles. Amén. ¿Dónde están los victoriosos? ¿Dónde están los victoriosos? Somos más que vencedores. Más que vencedores, más que vencedores. Pero su trabajo y el mío es borrar ¿a quién? A Amalek de nuestra vida. Yo no sé con cuántas cosas usted tiene que luchar continuamente. Yo no sé con cuántas cosas usted tiene que todos los días levantarse a pelear. Pero cuando Israel salió de Egipto, el enemigo no se quedó manicruzado. Amalek fue el primero que le salió y logró matar a varios, pero a los que mató era porque tenían ciertas circunstancias inestables, estaban sedientos, eran como áridos, eran como desiertos donde no había aguas, personas afanadas que se dejaban llevar de aquí para allá, de allá para acá. Y nosotros estamos llamados, mis amados, a entender la realidad espiritual. Si nosotros entendemos la dimensión espiritual de las cosas, podremos enfrentar perfectamente a nuestro enemigo y lo venceremos. No porque nosotros lo podamos vencer, sino porque ya ha sido vencido por nuestro Señor. Amén. Es tremendo que el eterno Dios acababa de derrotar al ejército más poderoso del mundo, Egipto, el más poderoso, con grandes señales y prodigios. Se había abierto el mar. Sin embargo, este Amalek no le importó. No le importó que hubiera arrasado con el ejército más poderoso. Salió al encuentro de Israel para ver a cuántos lograba destruir. Por tanto, mis amados, el enemigo sabe que él ya está bajo decreto de condenación. Por tanto, él no tiene nada que perder. Pero usted y yo tenemos mucho por vivir. Amén. Nosotros sí tenemos mucho por heredar. Satanás no, nosotros sí. Por tanto, mis amados, abramos nuestros sentidos espirituales y no permitamos que caigamos en la misma condición que cayó Israel, por la cual Amalek les tomó ventaja y mató a muchos de ellos. Borremos la memoria de Amalek de nosotros. Que los amalequitas espirituales no se levanten en nosotros. Que sea borrado. ¿Y cómo lo hacemos? Arrepintiéndonos verdaderamente, convirtiéndonos al Señor, viviendo para Él, siendo espirituales, permitiendo que el Espíritu del Señor haga su obra en nosotros, que escriba su Torah en nosotros, que nuestro corazón de piedra se ha quitado y convertido en un corazón de carne, sensible a la palabra de Dios. Y de esa manera venceremos, y al que venza no será borrado jamás su nombre. ¿Cuántos quieren estar escritos en el libro de la vida siempre? Coloquémonos de pies, por favor.